Dios les bendiga, hermanos. Somos Ministerio de Jesucristo Nuevo Despertar. Quiero darle hoy a conocer un tema muy bonito donde Jesús lleva a los que lo seguían o a sus discípulos, los lleva a un extremo de la fe. Cuando hablo de esto, yo le digo al filo de la fe. Muchos creyeron en Jesús, pero limitaron su fe a creer en Él hasta un punto. Pero miremos este pasaje donde Jesús les rompe la cabeza y les rompe el paradigma a cada uno. Dice en el libro de Juan capítulo 11: y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. ¿Qué hubiera? Todos esperaban que Jesús en ese momento corriera y les hubiera dicho: vámonos para Betania. Pero todos se sorprendieron. Miren lo que dice en el versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios tenía como en su programa, podemos decirlo así, hacer manifestaciones, hacer milagros, tal vez para Él ser glorificado por medio de ese milagro o de esa señal. Porque dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que a Jesús se le cruzaron muchos que fueron sanados para que Él fuera glorificado. Y podemos ver aquí que dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, imagínense lo que hizo Jesús: se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué pasaba en la mente de todos los discípulos que conocían a Lázaro y que sabían que Jesús lo amaba y que Lázaro era su mejor amigo? En la mente de ellos, me imagino que pasó: y no que es su mejor amigo, no que lo ama, ¿por qué no va? Como que no le puso coco, dirían por ahí. Yo estoy seguro que Jesús lo que quería era llevarlos a un punto donde no lo conocían. En el mundo anda un dicho ahí que dice: solo para la muerte no hay solución. Pero en este caso Jesús les quería demostrar que estando en Él, que creyendo en Él, aún para la muerte hay solución. Y eso es algo que los discípulos no conocían de Él, porque todos piensan o pensaban en ese tiempo que en la muerte se terminaba todo, que en la muerte se acababa la esperanza. Pero en este pasaje podemos ver que Jesús lo que quería aquí era romperles la cabeza y romperles el paradigma y mostrarles que aún para la muerte Él tenía solución. Y si para la muerte Jesús tiene solución, ¿te puedes imaginar si para la muerte hay solución en Él? ¿Qué no tiene solución para Él? Quiere decir que si en Él creemos, que si en Él confiamos, y que si le llegamos a conocer en esa faceta de romper los paradigmas de esperanza, hay solución para todo. Por eso dice: en mí, dice, todo podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo, si creemos en Él. En el versículo siguiente: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez quieres ir allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué pensaron los discípulos en ese momento? Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Ellos pensaron que como Jesús se lo estaba diciendo, ellos pensaron que estaba dormido. No se imaginaron que realmente Lázaro había muerto. Ahí podemos ver que para Jesús el morir no es el fin, sino que es un sueño, mientras se llega al propósito verdadero. Jesús lo miraba como un sueño. Duerme, porque todos los que duermen en Él es porque hay un propósito después. Ahí nos está enseñando Jesús: para los que duermen en Él hay un propósito. Por eso es muy importante que creamos que para Jesús hay un propósito. Si estamos en Él, si estamos en Él, solamente dormimos para cumplir un propósito, porque para Él hay propósito aún en la muerte. Pero en el 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el sepulcro de ese tiempo eran hoyos que cavaban en la roca o en una peña, donde depositaban un cuerpo y lo tapaban con una piedra. Y mire usted, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos ver que María era una más que creía que en la muerte terminaba todo. No había entendido que el que le estaba hablando fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero había llegado el momento de que todos iban a descubrir en ese momento que aquel Señor en el que estaban creyendo tiene una solución aún después de la muerte. Mas también sé ahora: todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Le volvió a decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice en el 35, Jesús lloró. Jesús lloró de tristeza de ver la incredulidad, que no habían entendido con quién andaban. Lloró de tristeza de ver la incredulidad, de ver que no creían que aún en la muerte Él tenía una solución. En el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Podemos ver acá dónde estaba Lázaro, y podemos también en este pasaje compararnos en algún momento con Lázaro. No sé cuál sea tu situación, pero pueda que estés ahorita como Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿En qué condición estaba Lázaro en ese hoyo? Estaba atado de manos, estaba atado de pies, tenía una mortaja que le cubría sus ojos y no podía ver, tenía una mortaja que le cubría sus oídos y no podía oír la voz del maestro. ¿Cómo estás tú? No sé en cuál hoyo estés en este momento. No sé cuáles son tus ataduras. ¿Qué es lo que no te permite caminar? ¿Qué es lo que no te permite moverte? ¿Qué es lo que no te permite ver? ¿Qué es lo que no te permite escuchar la voz de aquel que dice: Lázaro, ven fuera? Lázaro, levántate. ¿Qué es lo que no te permite dirigirte hacia esa voz del maestro que te dice: ven, levántate? En el versículo 44, y el que había muerto, dice, cuando oyó, cuando mencionó Jesús su nombre: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Jesús les dijo: quiero hacer una pausa en este lugar y quiero bendecir a aquellos que se toman el trabajo de ir a predicar la palabra de Jesucristo, que no importan los recursos, que se tomaron aquella palabra de Jesús cuando les dijo: vayan y no lleven alforja, no lleven 2 túnicas, no lleven dinero. He visto muchos que andan predicando la palabra aún sin recursos, cosa que no hacen
esos falsos pastores y falsos apóstoles de este tiempo que lo único que hacen es exprimir a la gente para su beneficio. Y bendigo a esos ministros que hacen este trabajo. Les dijo Jesús: desatadle y dejadle ir. Imagínese el privilegio de los que desataron a Lázaro, que estaban con sus ojos viendo la manifestación más espectacular de sus vidas, algo nunca visto, que un hombre como Jesús tenía el poder aún sobre la muerte, tenía la autoridad aún sobre la muerte, que estaba frente a ellos un hombre que daba esperanza aún sobre la muerte. Quiero decirte algo: Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene otra vez. El tiempo es corto. Va a haber un tiempo donde ya no va a estar esa voz. Viene un tiempo donde esa voz ya no la vas a poder oír. Viene un tiempo donde la puerta será cerrada. Yo te digo, mi hermano, tú que me escuchas, abre tus oídos, abre tus ojos, escucha la voz del Maestro. Él te está llamando, Él te está diciendo: levántate y sal de ese hoyo. Aprovecha ese llamado, porque pronto Él vendrá. Y aquellos que no escucharon esa voz van a quedar en ese hoyo, atados y vendados para perdición eterna. Yo te motivo en este tiempo, mientras hay llamado, que te levantes. En el camino Él va a mandar a gente que te ayude a quitar esas vendas y esas ataduras. Pero levántate, camina hacia la voz de Cristo. Yo te invito a que no rechaces el llamado. Es corto el tiempo. Cristo viene. Arrepiéntete y acéptalo a Él como tu Señor y Salvador en tu corazón. Dios te bendiga.